mamíferos en el área de Bahía Asunción, en la zona de reserva de la biosfera del Vizcaíno. La muerte de esta especie, la Salopus californius, ha llamado la atención a medios de comunicación nacionales y extranjeros, así como la preocupación de asociaciones de la sociedad civil relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente, al igual que ha levantado la alerta entre los pescadores de la región. Según los últimos datos obtenidos por un servidor, son aproximadamente 170 los ejemplares que hasta la tarde de ayer se habían encontrado sin vida, sin que hasta el momento se tengan datos certeros sobre la causa de la muerte. La muerte de estas especies marinas, que en la historia reciente no existe un registro similar de mortandad, se empezó a presentar hace 2 semanas a la fecha, por lo que se requiere una investigación de inmediato y a fondo por parte de las autoridades competentes, como son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instituciones a las que respetuosamente solicitamos, en mi carácter de presidente del Congreso del Estado, a que informen en el menor tiempo posible a la opinión pública nacional e internacional acerca de las causas que provocaron la muerte de estas especies y con ello acabar con todo tipo de especulaciones que este tipo de acontecimientos genera, y sobre todo una zona rica en producción de abulón, langosta y camarón, que ante falta de información certera puede perjudicarles en sus canales de comercialización de sus productos. Hago un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, al Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar y al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICES, a que conjunten esfuerzos con el personal capacitado y reconocido nacional e internacionalmente en la rama de mamíferos marinos, a que coadyuven con esta investigación y sumar los esfuerzos necesarios para que en el menor tiempo posible tener la certeza de qué fue lo que aconteció al norte de nuestro estado. Aunque este no es un punto de acuerdo, solicito respetuosamente a nuestro compañero y amigo diputado Marcelo Armenta, quien preside la Comisión de Asuntos Pesqueros y Acuícolas de esta 15ª legislatura, y a la compañera y amiga Rosalba Rodríguez López, quien es responsable de la Comisión de Ecología, a que le den seguimiento por parte de este Poder Legislativo al asunto que nos ocupa. Aquí voy a presentar unas fotos de los encuentros de los lodos marinos que evidencian lo que estamos platicando de la muerte de estos mamíferos, ¿no? Honorable mesa directiva, pleno de diputadas y diputados, ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, Congreso Oro y demás plataformas digitales. Antes de iniciar este pronunciamiento dirigido a la sociedad subcaliforniana, como presidente del Congreso del Estado de Baja California Sur, quiero destacar lo orgullosos que nos sentimos de ser y de vivir en un país como lo es México, una nación con una gran riqueza natural, cultural e histórica, con grandes mujeres y hombres que generación tras generación nos han transmitido sus valores como colectividad, lo que nos ha permitido mantenernos unidos como mexicanos en lo fundamental y todos los días nutridos del gran legado que nos dejaron los forjadores de nuestra patria en las diversas etapas de la historia nacional. Renovar la esperanza de que el mañana será mucho mejor para todos y todas. Esa es una buena oportunidad para felicitarnos como subcalifornianos, porque en el siglo XIX, en marzo de 1822, nuestros antepasados juraron la independencia nacional, por lo que por voluntad propia decidieron ser mexicanos y de esa manera, declarando su pertenencia a la nación que surgía, le hicieron frente a las amenazas de los filibusteros por apoderarse de nuestro territorio subpeninsular. Por ello, en ese día tan especial reiteramos nuestro compromiso como diputadas y diputados de esta 15ª legislatura del Congreso del Estado de trabajar ardua y responsablemente para servir siempre y en todo momento a nuestra comunidad de Baja California Sur en la tarea legislativa y de gestión social, así como nuestra modesta labor, sumarnos a la construcción permanente de una mejor sociedad en México y en nuestra entidad federativa. Este día 15 de septiembre del 2020, los mexicanos arribamos al 210 aniversario del inicio de la lucha de la independencia de nuestro país. El movimiento libertario de hace poco más de 2 siglos estuvo sustentado en las ideas universales de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres, plasmadas por los enciclopedistas franceses de finales del siglo XVIII. Estas ideas dieron el basamento filosófico e ideológico a una lucha con profundas raíces populares que movilizó por espacio de 11 años a millones de personas, sobre todo quienes se encontraron en una precaria situación social, e igualmente a las clases ilustradas e inconformes con la monarquía. La guerra de independencia nos permitió, a partir de 1824,
lograr el primer pacto constitucional y con ello el nacimiento del Estado mexicano, que a lo largo de casi 200 años ha ido evolucionando al México contemporáneo democrático, de instituciones republicanas y de libertades que hoy como mexicanos y como californianos nos toca disfrutar. La lucha por la independencia y la independencia misma es la primer gran transformación social, económica, cultural y política de lo que ahora es México. Como nación libre e independiente, y el peso de esta etapa libertaria lo llevaron millones de hombres y mujeres pobres que buscaban la libertad y un mejor nivel de vida frente a la opresión virreinal. Esta lucha comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, lugar donde el cura Miguel Hidalgo llamó a la población del entonces de la Nueva España a luchar contra la tiranía de la corona española, que había significado durante 300 años una esclavitud, pobreza y el sometimiento de amplios sectores de la sociedad a ricos y pobres, a una élite gobernante representada por un virrey. Élite que a lo largo de la dominación española siempre se mantuvo alejada de la sociedad de aquellos tiempos, pero disfrutando de las bondades que le otorgaba el ser los representantes del rey de España, que daba paso a un ejercicio de poder totalmente despótico en una colonia donde imperaba la miseria en su población. La historia de los pueblos nos dice y nos proporciona infinidad de ejemplos que ninguna lucha por transformación y la libertad de una sociedad es una tarea sencilla. En estos procesos sociales se enfrentan resistencias y algunas regresiones que impiden el avance de los cambios, a pesar de que quienes impulsamos las transformaciones cuenten con objetivos claros de hacia dónde dirigirse. Todos sabemos perfectamente que en la lucha por la dignidad y la libertad de un pueblo se tiene que romper con viejos modelos de dominación política y económica que en el caso de nuestra historia estuvieron presentes a lo largo de 3 siglos de sometimiento colonial y que era necesario acabar de raíz para poder sembrar la semilla de la nueva nación que hoy es México. Por ello, la fuerza de la dureza de un ejército insurgente que buscaba acabar con el sistema de privilegios para unos cuantos. Ante la irrupción de los insurgentes en septiembre de 1810, los modelos de dominación social imperantes en aquella época buscaron ser conservados por las élites que a lo largo de las generaciones detentaron el poder público de la Nueva España, dando la batalla para no ceder un solo milímetro en las exigencias de un pueblo cansado de absolutismo que avasalladamente a la sociedad a inicios del siglo XIX en la Nueva España, pero está plenamente demostrado que cuando un pueblo quiere cambiar y se decide a transformar para bien a su sociedad, no existe poder humano que lo detenga. En ese sentido, la etapa inicial de la lucha independentista representada por Allende, Aldama, Hidalgo, Abasolo, Jiménez y miles de patriotas más enfrentó contradicciones internas y errores en la estrategia militar que impidieron a este primer grupo de insurgentes mexicanos ver cristalizado su sueño de ver a su patria libre del dominio español. Pero sin lugar a dudas escribieron importantes y trascendentes páginas del libro de nuestra historia nacional que a más de 2 siglos de distancia debemos de leer y releer, porque fueron acciones de estos patriotas los primeros cimientos del gran país que hoy somos. La guerra por la independencia no solamente fueron acciones militares en la mayor parte del país, batallas en las que se disputaban ciudades y territorios en cruentos enfrentamientos. Hubo también importantes pensadores que le fueron dando contenido a un proyecto para la construcción de una nación en la que la libertad y la igualdad entre las personas fuera lo distintivo, para así poder dejar atrás para siempre y por años el injusto sometimiento. El proceso de construcción fue lento, porque quienes perdieron sus privilegios tras el fin de la dominación colonial buscaron a toda costa frenar el desarrollo de una transformación que había costado a centenares de miles de familias de vida entre el inicio de la guerra de independencia en 1810 y la consumación en septiembre de 1821. Destaco esta mañana la obra trascendente en el tiempo de José María Morelos y Pavón, continuador del movimiento insurgente a la muerte de sus iniciadores, hombres de ideas firmes y con una forma de pensar, con un alto contenido social que plasmó en los sentimientos de la nación y en la Constitución de Apatzingán de 1814, textos fundacionales de nuestra nación en los que se encuentran las primeras ideas liberales que servían de base para los 3 pactos constitucionales que como mexicanos nos hemos dado en 1824, 1857 y los que actualmente nos rige en febrero de 1917. José María Morelos y Pavón fue reconocido como un gran estratega militar, pero sobre todo fue conocido como el primer legislador de la América Española, y no es gratuito que esta sala de sesiones del Congreso del Estado lleve su nombre como un homenaje permanente a uno de los mexicanos más preclaros en nuestra historia nacional. La lucha por la independencia de México, que esta mañana recordamos su inicio en esta sede del Poder Legislativo de Baja California Sur, nos deja importantes enseñanzas en diversos temas como son el legislativo, lo militar,
lo cultural, lo político, económico y social, que se convierten en fuente primaria de información, y es en ellos donde todos los mexicanos debemos observar para conocer de mejor forma un pasado, y así, a la luz de los movimientos de independencia, entender los cambios que como sociedad mexicana y subcaliforniana hemos vivido en estos 200 años de vida como una nación libre y soberana. La independencia de México fue la primera transformación que nos dimos los mexicanos hace 200 años. Y logramos un México independiente, pero la injusticia, la desigualdad y el ansia de poder de quienes se vieron desplazados de poder y los privilegios estuvo presente durante varios años. Tuvo que venir Benito Juárez para en la segunda mitad del siglo XIX impulsar la segunda gran transformación de nuestro país, con la promulgación de la ley de reforma y la guerra contra el segundo imperio auspiciado por los grupos conservadores. Al inicio del siglo XX, con la Revolución Mexicana, se presenta la tercera y gran transformación en la historia de México como nación independiente, etapa en la que un pueblo mexicano, nuestros antepasados, realizan el tercer pacto social de nuestra historia, materializado en la Constitución Política de 1917. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de millones de mexicanos, impulsa desde diciembre de 2018 la cuarta transformación de este país. Lo hace enarbolando los valores que dieron paso a la independencia, a la reforma y a la revolución, valores de igualdad, justicia social, respeto entre las naciones, fraternidad y democracia, que son hoy el sustento filosófico y programático del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Lo hace con un amplio respaldo popular ganado en las urnas y en un ejercicio de gobierno que enfoca sus políticas públicas a servir a quienes menos tienen y más lo necesitan. En esos casi 2 años de gobierno hemos podido ver a grupos acostumbrados a los privilegios del poder que reclaman frenar a la transformación que estamos viviendo y volver al pasado. Un pasado que hemos visto en estos meses estaba lleno de corrupción en todos los niveles y con una clase gobernante que lo tenía todo y siempre alejada y divorciada totalmente de amplios sectores de la sociedad que no tiene nada y muchos de ellos viviendo en la marginación total. Hoy la cuarta transformación de México significa llevar bienestar social a millones de mexicanos y mexicanas que durante muchos años en los gobiernos neoliberales los tuvieron marginados de la riqueza nacional. La cuarta transformación significa la existencia de gobiernos austeros y con un profundo compromiso social. La cuarta transformación significa terminar con un sistema de privilegios y corrupción que tanto nos ha dañado como nación. Por ello, pedí hacer uso de la palabra este memorable 15 de septiembre para recordar los paralelismos y los ciclos de nuestra historia y señalar que en su composición plural este Congreso del Estado, los 21 integrantes legislamos a favor de los subcalifornianos para fortalecer nuestro marco legal con los principios de igualdad y fraternidad, de la independencia del Estado laico, de la reforma y de la justicia y democracia de la Revolución Mexicana. Los invito a todos y a todas a asumir los principios de la cuarta transformación, que no es propiedad de un grupo, partido o corriente política. Sus principios nos pertenecen a todos los ciudadanos de este país, como nos pertenecen las ideas y principios de otras transformaciones que como mexicanos hemos vivido en el devenir histórico. En la medida en que más ideas y puntos de vista se sumen a la visión y modelo del país, más profunda será la transformación y será de mayor utilidad para el pueblo de México y de Baja California Sur. Muchas gracias. Quinto punto. Pronunciamiento que presenta el ciudadano diputado Esteban Ojeda Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Morena. Se le concede el uso de la tribuna al ciudadano diputado Esteban Ojeda Ramírez.